Entonces, como les estaba diciendo, estaba haciendo esta charla y empecé a ver todo el desarrollo que estaba llevando la charla y quiero terminar con lo que vamos a ver la próxima semana. Y estaba como un poco dudoso de si la próxima semana continuamos con este tema y estoy revisando un libro y aquí se los enseño. O sea, porque Ignacio estaba haciendo no sé qué cosas aquí en la oficina y entonces agarré yo un libro y le estaba enseñando. Y este es un libro que estudiamos en Comunidad Paz, el liderazgo de Comunidad Paz hace como, mira, yo debería ponerle fecha a los libros. Lo estudiamos como hace como 6 años y se llama La Teología de la Oración. Y es exactamente lo que quiero que leamos la próxima semana. Entonces, para la próxima semana tenemos bastante material, vea que está gordito el libro. Y está enfocado en el Padre Nuestro. Y estaba dudoso si hacía o no hacía esto, pero creo que es confirmación del Señor de empezar a trabajar esto, la teología de la oración, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo y que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta semana, que es cómo aprender a relacionarme con Dios. Entonces, esta serie de charlas surgieron a raíz de la actividad que estamos haciendo, que creo que ha sido una actividad muy, muy linda, donde hemos disfrutado montones y hemos aprendido a hacer el hábito de la lectura bíblica. Yo no sé, don Álvaro, si quiere, cuéntenos qué le ha parecido la actividad y cómo se ha sentido. No, magnífico, porque primero con los proverbios me veo que, que ahí me está instruyendo cada vez que con solo abrir. Yo lo que he puesto énfasis nada más en un versículo y trato de llevarlo, que me ha llevado que casualmente que uno no debe ser fiador de nadie y que del comienzo va y de más adelante siempre lo va afirmando que eso no se debe hacer. Uh -huh. Sí, y, no, para mí ha sido un magnífico. Eh, y se ha podido acomodar como en un horario y para ver si logra hacer el hábito de la lectura o no se ha podido. O sea, algunas veces lo hace en la mañana, otras en la tarde. ¿Cómo se ha no, en la acomodado? tarde, yo siempre en la tarde, que yo tengo mi rato de oración en la tarde, Uh -huh. después de que entonces yo ya leo un pedazo de algo de la Biblia, me leo un salmo y Uh -huh. después me voy a los proverbios. Es decir, cuando la primera vez que nos dijo yo estaba leyendo los proverbios, antes de que, ya cuando ya comenzamos el hábito, ya entonces, ya siempre los proverbios terminaba de leerlos de último. Okay. Y ya, eh, sí, ya algo de hábito pues tengo, pues estoy en la tarde. En la Sí, tarde. lo que es importante es que la idea es que hacer esta actividad es que podamos generar el hábito de la lectura bíblica. Entonces, siempre agarrar un horario y tratar de pegarse a ese horario y estar siempre conectados en ese horario para, al final de cuentas, crear el hábito. Obviamente, si un día uno no puede, por ejemplo, el sábado en la noche, el sábado tuve un día desde temprano porque tuvimos que ir a dejar a Ignacio desde las 6 de la mañana ahí al béisbol, entonces no pude leer en la mañana. Y entonces en la noche, como eso de las 12, 1 de la mañana, lo que hice fue leer el 17 y el 18 de una vez. Entonces ahí puse el de lunes de una vez. Porque y tampoco es que hay que ser así como muy estricto, pero lo que estamos buscando es crear el hábito de la lectura bíblica. Entonces es bueno como hacerlo siempre en el mismo horario. Y qué bueno que don Álvaro ya tiene un momento en el día establecido donde lo dedica a la oración y a la lectura bíblica. Entonces simplemente esta actividad como que se ajusta al horario de don Álvaro y entonces sigue. Pero la idea sería como poder hacer el hábito de la lectura bíblica algo que esté dentro de nosotros y dentro de nuestra gente y nuestra vida. Y como les he dicho varias veces, esta actividad que estamos haciendo, que es una actividad, o sea, no tiene nada que ver con mi relación con Dios, no tiene nada que ver con mi salvación, no tiene nada que ver con que voy a ser mejor persona si la hago o no la hago. Lo que tiene que ver es con que esta actividad me va a transformar a mí y si nosotros la logramos aprovechar, va a ser un antes y un después de nuestra relación con Dios. ¿Okay? Entonces, sí, lo que hemos estado haciendo es como que
agarrando este estudio bíblico que tenemos y alimentándolo con la actividad que estamos haciendo de Proverbios. Entonces, hace varias semanas vimos sobre cómo es Dios y cómo Dios es un Dios comunicativo. Dios quiere comunicarse con nosotros. Y hoy no solo vamos a ver que Dios es un Dios comunicativo, sino también es un Dios relacional. Él quiere relacionarse con nosotros. Y recordemos, el primer estudio que hicimos sobre esto era cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Y ahí estuvimos dándole como un poquito del esquema de la oración y de la actividad que queríamos empezar a hacer ahora en el mes de octubre. Entonces, como la lectura bíblica a través de la oración, la invitación del Espíritu Santo, la meditación, durante todo el día, Dios empieza a hablarnos. Y Dios empieza empezamos a escuchar la voz de Dios y empezamos a conversar con Él, ¿verdad? Después de eso estuvimos cómo aprender a leer la Biblia. Entonces, entender la lectura bíblica no solo como una cuestión como la palabra de Dios, sino también entender la estructura y entender cómo fue que se fue desarrollando cada uno de los libros y cómo tenemos que interpretar cada uno de los libros. Por ejemplo, estaba hablando con Aníbal que mucha gente agarra los proverbios y dice, sigue el consejo de tu padre y no te olvides de las observaciones de tu madre, una cosa así. Entonces mucha gente hace un estudio bíblico sobre el hombre y la mujer y el desarrollo, y yo le digo, no, al final de cuentas es una figura literaria, porque hay que entender que los proverbios no es un libro histórico, sino es un libro poético, entonces está lleno de figuras literarias. No es que al hombre hay que escucharle de una manera y a la mujer de otra forma y al papá y a la mamá. No, es una figura literaria. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas y eso lo estuvimos viendo cuando en el segundo estudio que vimos aprender a leer la Biblia. Después, cómo aprender a orar conforme al corazón de Dios. Y ahora nos hemos estado marcando sobre lo que es la oración, que es nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos con Dios. Entonces, por eso hemos estado hablando en estos últimos estudios sobre la oración. Entonces, ¿qué tipo de oración y cómo es que empezamos a aprender a orar? Quería, como les decía anteriormente, quería que este estudio estuviéramos hablando sobre una oración específica que está en la Biblia, pero el Señor me dijo, no, quiero que hablemos primero de lo relacional. Entonces hoy estamos viendo a cómo Dios nos creó con la idea de ser amigos de Él y relacionarse con nosotros de una manera diferente a cómo se relaciona con el resto de la creación. Dios se relaciona con los animales, Dios se relaciona con las plantas, Dios se relaciona con la tierra, con el aire, pero con nosotros Él ha decidido relacionarse de una manera diferente. ¿Y cómo es esa manera? Como amigos. Eso lo vimos la semana pasada, que Él no quiere siervos, sino que Él quiere amigos. Y cada vez que nosotros nos relacionamos con Dios, y especialmente con Jesús, yo no sé, como que a Jesús uno como que lo tiene como más cercano, aunque uno sabe que Dios se estresa en uno, pero ese relacionarse con amigo es relacionarse mucho con Jesús, y eso es lo que está ahí en la palabra. Entonces, espera un momentico. Y entonces, relacionarse con Jesús nos ayuda a relacionarnos como amigos. ¿Y cómo es que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él? Mira aquí, espera un momentico. Ahí está, perdón. Sí estaba, ese. Entonces, vemos, Aníbal, si quieres leernos ahí Salmo. Ah, no, ¿puedes leer? Sí. No, mejor no. Ok, Adri, si quieres leernos Salmos 8 del 1 al 9. Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes,
las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Vean qué interesante porque está hablando de toda la creación y cómo Dios se relaciona con toda la creación. Y cuando habla del hombre, dice, vea, yo no entiendo cómo lo hiciste. Y en esta traducción me gustó mucho porque dice, lo hiciste un poco menor que Dios. Algunas versiones hablan, dicen, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y no, la traducción correcta es esta, lo hiciste un poco menor que Dios. O sea, Dios quiere relacionarse con nosotros de tú a tú, porque Él nos creó a nosotros de tú a tú. No nos creó a nosotros para abajo, no nos creó a nosotros para que nosotros le sirviéramos, no nos creó a nosotros para que nosotros lo adoremos. A mí me hace mucha gracia porque mucha gente interpreta un salmo que dice que nuestro deseo es adorar a Dios. Entonces la gente interpreta ese salmo como que Dios nos creó a nosotros para que nosotros lo adoremos a Él. Entonces yo digo, ¿qué Dios más? Sería un Dios como muy, que le falta un poco de personalidad, que hace una creación para que lo adore. No, Dios no nos hizo a nosotros para que lo adoremos. Nosotros, porque sabemos quién es Dios, es que nosotros lo adoramos a Él. Pero Dios no nos creó para que lo adoremos. Lo que Dios nos creó a nosotros es para que estemos de tú a tú con Él, como un ser relacional con Él, para que nos relacionemos con Él de tú a tú, de creador a creador, como el jefe y el administrador. Y nos puso a nosotros para que nos puso a cargo de toda la creación. Entonces, entre la creación y Dios estamos nosotros. Y ese es el lugar que Dios nos puso a nosotros. Entonces, como les dije la semana pasada, estuvimos hablando como Dios no nos quiere como servidores, sino como amigos. Y esa relación tenemos que cultivarla. Entonces, Teo, aquí me gustó mucho esta imagen, Teo. Si quieres leer ahí Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, qué lindo. Eso está en Apocalipsis y me gustó mucho con esta imagen y la puerta y todo, porque tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él está tocando la puerta y está esperando que alguien le abra. Entonces, como le decimos, es un Dios comunicativo y un Dios que se quiere relacionar con nosotros, pero que le abra y no es como para que, ok, ocupo que haga esto y esto y esto y después haga. No, 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 no. Él quiere ir a tomar café con nosotros, ir a comer con nosotros, sentarse a la mesa y compartir y disfrutar. Quiere una relación de amigos. Como cuando yo tengo muchas ganas de almorzar, entonces llamo a Aníbal y Aníbal, vamos a almorzar a algún lado y nos sentamos y almorzamos. O como nosotros lo hacemos con nuestros amigos y cómo nos relacionamos con ellos. Así es como Dios quiere relacionarse con nosotros. Me encanta porque dice, y cenaré con Él y Él conmigo. El acto de cenar es una relación estrecha. Usted no va a almorzar con cualquier persona y usted no pide almorzar con cualquier persona. Usted pide almorzar con una persona con la que usted quiere pasar tiempo, conocer, disfrutar, relacionarse. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta semana. ¿Cómo es que nosotros nos aprendemos a relacionarnos con Dios? Porque vean que el que le toca hacer la obra o la acción es a nosotros. Ya Dios está hace rato tocándonos la puerta. Hace rato está tocándonos la puerta y toca la puerta y toca la puerta. El que no ha abierto esa puerta somos nosotros. El que no lo ha invitado a almorzar somos nosotros. No es que Dios no quiere relacionarse con nosotros, no, Dios quiere relacionarse con nosotros. Nosotros somos los que frenamos esa relación que tenemos o que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Y les voy a poner dos pasajes que son un poco largos, pero quiero que los leamos todos para ver cómo es esa relación que Dios tiene con los hombres. Entonces, Adri, estamos hoy con poquitas lecturas, entonces te toca otra vez leer Marcos 5, 21, 43. Ok. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local,
llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Seguí ahí. Seguí ahí, Adri. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Sí. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Este es un pasaje muy interesante de cómo es esa relación de Dios que Dios tiene con este padre Jairo, que estaba pasando por un momento muy difícil, era el líder de la sinagoga y no podía resolver un tema que tenía con su hija. La hija, su tesoro más grande en este momento, estaba pasando por un momento difícil, estaba con una enfermedad muy grave y él dijo, lo único que me puede resolver ese tema es irme con Jesús y que Jesús llega y me sane. En el camino se le pone esta señora y con el flujo de sangre y es un pasaje muy interesante porque empieza uno como a meterse dentro del pasaje y después cuando llega y ella queda sanada uno dice, ay ya, y después dice, y Jairo, pero nadie resolvió el asunto con Jairo y le dan la noticia de que la niña había muerto. Quiero que veamos esta historia como cuando uno le sucede eso cercanamente y que estamos relacionados con él, con este pasaje cercanamente. Porque muchas veces pasa que uno, con estos aguaceros ha sido cosa seria, y ahora que venía para acá, estaba ahí por el peaje y había un carro totalmente destrozado y la llanta hecha leña y venían las ambulancias y todo, y uno como cristiano como que le afecta eso y, ay Señor, sánalos, que ojalá no haya sido nada grave y ayúdalos, pero se acabó. Ya pasé por ahí, recogí a Ignacio, me vine para acá y esa situación pasó. Pero para una familia, hoy es un día que marcó sus vidas, porque hubo un accidente, hubo una tragedia, ojalá que no haya pasado más, pero
Muchas veces nos relacionamos con las historias de la Biblia así, como, ah, mira qué bonito, pero es algo lejano, es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Quiero que hoy hagamos el ejercicio de ponernos en los pies de Jairo, los que somos padres o madres, que nos pongamos en los pies de Jairo, si no somos ni padre ni madre, que nos pongamos en los pies de esta niña como hija. ¿Cómo está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están relacionándose? Y que interioricemos qué es lo que Jairo está pasando. Y veamos estas actitudes de un padre que busca a Dios. Porque Jairo tiene un problema y él va y busca a Dios. Él va y camina, encuentra a Dios, le pide un favor y busca a ese Dios. Entonces, lo que queríamos es que veamos esta actitud de Jairo y cómo Jairo está al borde de la muerte, su hija está al borde de la muerte y recurre a la única opción que puede salvarla. ¿Qué es lo único que puede salvarla? Y veamos que Jairo, como líder de la sinagoga que era, él tenía muchos recursos espirituales para poder salvarlo. Seguramente había intentado varias cosas y no le funcionó. Y entonces dijo, no, yo me voy aquí donde el único que sé que puede ayudarme con esta situación tan difícil y este tesoro que estoy perdiendo, que es su hija, ¿verdad? En el camino Jesús está interrumpido por una vieja loca que no tenía un problema tan grande como el de él. Para Jairo, él dice, mire, esta muchacha, aunque estaba pasando por un momento difícil, no se está muriendo. En cambio, mi hija se está muriendo. Jesús debería ser un poco más considerado y esta muchacha sí, sánela y haga lo que tiene que hacer, pero no ande buscándola, quién fue, y parar la multitud y todo, no, busque o atienda mi necesidad. Y muchas veces nos pasa a nosotros así, cuando llegamos y oramos a Dios ante una situación y vemos como que Dios resuelve la situación de otra persona y uno dice, pero ¿y la mía? Era más importante que esto. Y empezamos a comparar bendiciones. Y empezamos a decir, ¿por qué es que Dios no me sanó a mí y sanó a esa otra persona? ¿Por qué es que Dios responde las oraciones de las otras personas y no responde la oración mía? ¿Verdad? Y empezamos a comparar bendiciones, como creer que Dios tenía esa tarde un poquito de poder y ¡pum! Lo malgastó con estas muchachas de jugo de sangre. Y así, y ahí ese era mi milagro y ya pasó la hora y entonces Jesús dice, es que yo solo hago un milagro por día, entonces ya hoy se acabó el milagro, entonces venga mañana. Muchas veces creemos que Dios es así y empezamos a comparar las bendiciones, ¿ok? Jairo, la actitud que tiene ante Jesús, por lo menos de lo que podemos ver en el pasaje, es que no le dice a Jesús, vea, necesito que se vaya, necesito que me cumpla porque mi hija está a punto de morirse. Mi hija está al borde de que pase algo que ni usted va a poder resolver. Y eso es lo que Jairo está pensando. Inclusive los siervos de Jairo están pensando, corra, vaya donde el maestro, porque si se murió, se murió. Y no hay nada que hacer. Ni siquiera Jesús va a poder hacerlo. Entonces, vemos como Jairo nos muestra esa paciencia pasiva en la fe, donde él sabe que ya Jesús dijo, voy, que Jesús va a resolver su petición y Jesús, no importa el tiempo que se tome, no importa lo lento que camine hacia la casa de él, su hija va a estar sana. Y esa es la actitud que tiene Jairo. Paciencia pasiva en la fe. ¿Ok? Llega la noticia que todos esperamos, no llegó a tiempo. Y esperábamos que Jesús llegara y sanara a esta enferma y ahí se murió del camino. Entonces, de ahí no, ni siquiera importune a Jesús. No, ya para qué, ya no hay nada que hacer. Muchas veces la gente se relaciona así con Dios, como que, ok, Dios podía hacer esto porque en mi mente eso es la respuesta a mi oración. En cambio que cuando Jairo llega y le dice, Jesús, tengo este problema, Jesús dice, vamos, y se lo voy a resolver. Jairo no le importa cómo lo va a resolver. Jairo no le importa si la salva de una enfermedad o la resucita. Jairo no era ese tema. Eso sí, Jesús llega y le dice,
no tengas miedo, solo ten fe. Y en el camino a esa petición que Dios nos está contestando, Dios nos dice, no tengas miedo, solo ten fe. Porque Jairo pudiera haber dicho, no, Jesús, ya no hay nada que hacer, vámonos, y se va. ¿Por qué? Porque se llenó de miedo y no tuvo fe. Pero Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Me encantó este pasaje porque en algo tan pequeñito mete todo ese río salvaje que tenemos en nuestro corazón cuando tenemos una petición y vemos que se está tomando mucho tiempo en cumplirla. Y entonces y póngale, Jesús, apúrele, corra, y haga y esto. Esta semana, la semana pasada, un amigo que estaba orando por mí me dijo, tranquilo, lo que usted tiene que hacer es no hacer nada. Y eso me ha costado montones, porque uno como que hace y hace y hace. Si ya Dios dijo que lo va a hacer, no tenga miedo, solo tenga fe. No importa lo que vean mis ojos naturales. No importa que mis ojos naturales vean a que esta niña ya se había muerto. No tenga miedo, solo tenga fe. Y entonces Jesús se lleva al petit comité y los prepara a todos para un gran milagro. Y vean, para un gran milagro ocupamos que camine con gente de fe. Nosotros no podemos esperar grandes milagros si estamos caminando a la par de un montón de incrédulos. Inclusive Jesús dice, no. O sea, si yo llego a donde esta niña, con este montón de personas que están tristes porque se murió, no voy a lograr hacer nada. Entonces, voy a llevarme a mis 3 discípulos, ni siquiera a los 12, voy a llevarme a mis 3 discípulos más cercanos, los que sí tienen fe, los que sí han visto milagros, los que sí han visto lo que yo soy capaz, y el papá y la mamá. Por un asunto de relaciones jurídicas de algún tipo. Era menor de edad, entonces no podíamos hacer milagros si no estaban los papás. Entonces, me llevo a ese petit comité y entonces se prepara ese gran milagro. Y eso es para nosotros en este momento. ¿Quién está caminando con nosotros? ¿Qué tipo de personas están alentándonos? O más bien tenemos un grupo que más bien es como el grupo para quitarnos la fe, para entristecernos, para llevarnos. Tenemos esa gente que camina con nosotros de fe. Tenemos esas personas que se alinean a la visión de Dios, ni siquiera a la mía, a la visión de Dios y dicen, vamos a caminar con Esteban y vamos a saber que Dios va a hacer grandes cosas por él. Y después una parte que me encanta. Llega Jesús, y en este pasaje no es tanto, pero nosotros, llega Jesús y ahí está un montón de gente llorando y le dice, mire, por favor, háganse para allá, váyanse yendo. Y Jesús saca de la habitación a la gente que no le sirve, que no comparte la visión, que no comparte la misión y que no comparte las promesas que Dios ya hizo por nosotros. Jairo sabía que Jesús le había dicho, no se preocupe, tenga fe. Pero ese montón de gente que estaba llorando y triste no había oído esa promesa. Entonces Jesús dice, a mí no me sirve que estén aquí este montón de gente. Porque la fe es la que mueve la mano de Dios. No es la misericordia la que mueve la mano de Dios. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Si usted quiere que Dios haga algo por usted, tenga fe. No tenga miedo, tenga fe, como le dice Jesús a Jairo. Entonces tenemos que sacar a nosotros gente de nuestra vida que no nos está sumando. Gente que no está compartiendo nuestra visión, que no está compartiendo nuestra misión, que no está compartiendo nuestras promesas. Tenemos que sacarlas de nuestra vida. No pueden ser esas personas que influyan sobre nosotros. Tienen que ser personas que realmente nos sumen, como este petit comité que había llevado Jesús. ¿Okay? Y después Jesús cumple las expectativas de un padre que sabe lo que quiere para sus hijos. Él quería que esa chiquita sobreviviera, fuera sanada. Jesús tenía para ese capítulo de la vida de Jairo algo mucho más grande que él nos imaginaba, que no era una sanidad, sino era una resucitación. Y entonces, pero Jairo logró cumplir lo que él quería, que era ir a ver a su hija sana.
Y me gusta mucho porque no he encontrado en otra parte de la Biblia donde con tanta ternura escribe y dice Talita cum, y traduce lo que quiere decir Talita cum. Es en el único pasaje donde yo veo que ponen una expresión en el idioma original y la traducen, porque es una expresión tan tierna como venga mi chiquita, el cariño que Jesús le tenía a esta niña, que le dice venga mi chiquita, y la sana y la resucita. Sí, Aníbal, ¿tenías alguna pregunta? Porque él le dice que no le digan nada a los que están afuera. Eso era importante porque está Jesús iniciando su ministerio. Y entonces Jesús sabía que él tenía que, por lo menos durante 3 años, levantar ese ministerio, capacitar a sus discípulos. Entonces muchas veces, muchos milagros, y especialmente cuando inicia su ministerio, les pide que no le digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque si se regaba la voz, llegaban a los sacerdotes y se aceleraban los procesos que al final lograron que Jesús lo crucificara. Entonces Jesús sabía que necesitaba por lo menos 3 años para poder cumplir su ministerio. De hecho, se cree que mucho de lo que catapultó a el juicio, la crucifixión de Jesús, la muerte y después la resurrección, lo que aceleró ese proceso fue la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que es ya el puro final del ministerio de Jesús, se hizo un acto tan impresionante, tan grande, tan público, que los sacerdotes ya no pueden hacer nada. Y entonces la fama de Jesús se disparó y los enemigos de Jesús, que eran los de Sanedrín, dijeron, o lo paramos ya, o no vamos a poder hacer nada más. Entonces deciden crucificarlo. Entonces, si en el principio del ministerio la fama de Jesús hubiera crecido tanto, seguramente no hubiera durado los 3 años que él necesitaba que pasara el ministerio. Entonces, muchos de los milagros, Jesús dice, por favor no diga nada. Al final de cuentas es un milagro de resucitación. Es un milagro difícil de tapar con un dedo. Entonces, siempre la fama de Jesús era grande, y de hecho ahí en donde estaba Jesús ya la fama era grandecilla. Entonces por eso es que le pide que no diga nada. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver otro pasaje. Ya vimos Jairo, que él tenía un problema y fue a buscar a Jesús. Y ahora vamos a ver un pasaje de un padre que recibe una instrucción inusual de Dios. Y es en el puro inicio de Génesis. Bueno, no en el puro inicio, es en el inicio de los patriarcas. Vamos a ver la instrucción que recibe Abraham, cómo la asimila su hijo Isaac también, y cómo es esa relación que tiene Abraham y Isaac con Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver este otro ejemplo de cuando Jehová le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Abraham estaba tranquilo en su vida. Él estaba feliz porque ya había recibido lo que él había estado esperando. ¿Okay? Durante mucho tiempo, durante años, se cree que alrededor de 50 o 60 años, Abraham estuvo con una petición específica. Y no solo era una petición que había nacido en el corazón de Abraham, sino una petición que Dios le había dicho que sí. Entonces, Dios le pide a Abraham que deje a su parentela, que le va a dar un hijo y que la generación de él va a ser impresionantemente grande. 50 años después, nada de eso es que se cumple. Ya Abraham estaba muy mayor, ya Sara estaba muy mayor, de hecho ya le había llegado la menopausia, y entonces ese momento de que recibí lo que ya me había prometido es un momento donde estamos ya en el llano, ¿verdad? Donde ya estamos como en el valle, donde, ok, sí, fue un momento difícil, fue un momento de mucha oración, fue un momento de mucho ayuno, para lograr obtener la bendición que tanto me había pedido, y ahora ya la tengo. Y en ese momento donde Abraham está feliz y contento,
Dios le pide lo impensable. Y es que no me imagino yo una cosa más difícil que Dios le haya pedido eso a Abraham. Es de las cosas más difíciles. Entonces eso lo vemos en Génesis 22, del 1 al 14. Don Álvaro, si quieren nos lee ahí. Génesis 22, 1 al 14. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Sigue ahí, don Álvaro. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¿Sigo? Sí. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Entonces vemos otro pasaje donde ya es diferente la situación. Ya no es que el Padre busca a Dios, sino más bien Dios está buscando al Padre. Y desde el puro inicio ponen las cosas claras. Abraham había crecido mucho el amor que tenía por Isaac. Y le dice, Dios le dice, necesito que haga algo con su hijo. Sí. Su único hijo. Sí. El que usted tanto quiere. Sí. Isaac. O sea, para que no quede duda. Y ese era el corazón de Abraham. Yo estoy seguro que Dios le pidió a Abraham que hiciera sacrificio allá en el monte a varios días de camino porque necesitaba trabajar el corazón de Abraham. O sea, no es una cosa como que, ok, está bien, perfecto, vamos a ir a hacerlo. Aunque Abraham fue muy diligente y al día siguiente iba Abraham ahí con sus siervos, con Isaac. Entonces, vemos cuál es la actitud de un país que es buscado por Dios, de un padre que es buscado por Dios. Entonces, Abraham estaba tranquilo en su bendición y Dios lo llama. Abraham no es que tenía una necesidad específica, como sí lo tenía Jairo, sino él simplemente se relacionaba día a día con Dios. No tenía peticiones especiales, tal vez nada más que llueva, que deje llover, que le ponga el pan de todos los días, pero no era algo así como una petición tan específica y tan importante como la tenía Jairo. Sino, Abraham estaba tranquilo en su bendición, viviendo su bendición, disfrutando de su bendición.
Pero aún así Abraham es diligente y el día siguiente emprende su camino. ¿Ok? Ese camino que Dios le pide que emprenda Abraham era para que Abraham preparara su corazón y para que Abraham entendiera qué es lo que Dios necesitaba que hiciera en el corazón de Abraham. ¿Ok? Los siervos de Abraham no vieron el milagro que pasó. Solo el hijo de Abraham vio el milagro. ¿Ok? Los siervos simplemente, Abraham le dijo, mire, quédense ustedes aquí, yo voy a irme con mi hijo, y vean qué bonito. Abraham sabía lo que Dios le había pedido. Abraham sabía que él le había pedido que él se fuera para el monte con Isaac y que hiciera un sacrificio. Y Abraham también sabía la promesa que Dios le había hecho. Y le había dicho, usted va a tener un hijo y de ese hijo va a venir una gran descendencia. Entonces Abraham dijo, yo no sé lo que va a hacer Dios. No sé cuál es la estrategia de Dios, qué es lo que Él va a hacer, pero seguramente, y en otros pasajes, en otra parte del pasaje se ve, seguramente Dios va a llegar y yo lo voy a sacrificar y Él me lo va a devolver. Como sea que lo va a hacer, pero me lo va a devolver. Entonces se va donde los siervos y le dice, ok, quédense ustedes aquí, mi hijo y yo vamos a ir, pero vamos a volver. ¿Ok? Vamos a volver y vamos a ir a hacer el sacrificio que Dios me pidió. Pero vean qué interesante, porque para ser hijos, o los hijos, somos los que vamos a ver los milagros. No son los siervos los que van a ver los milagros. Por eso entendemos el pasaje donde Dios dice, yo no quiero siervos. Abraham se llevó un par de siervos para que le ayudaran a llevar la ley. Pero estaba el hijo de él que presenció de primera mano a Abraham y el milagro que Dios hizo en él. Y es vacilón porque de los patriarcas, ¿verdad? Primero está Abraham, después está Isaac, después está Jacob, que se convierte en Israel, y después los 12 hijos de Israel. Esos son los patriarcas. Abraham tiene que transformar su corazón, era medio mentiroso, tenía varias cosas que resolver. Jacob es el gran engañador. Dios le cambia el nombre porque solo así podía transformarle el corazón a Jacob, pero una cosa impresionante. Pero con Isaac no hizo mucho. Yo siempre he dicho, después de este estrés que llevó Isaac, después de este evento tan traumante que pudo haber recibido Isaac, porque muchas veces creemos que Isaac es un niño y que no entiende lo que estaba pasando. No, no. Isaac se cree que tiene alrededor de 21 años en este momento. Y él llega y dice, mire, yo veo en la leña, veo el fuego, veo todo para el sacrificio, lo único que no es el cordero. Y no lo dice ahí, pero yo estoy seguro que entre el pasaje 19 y el pasaje 20, en el versículo 19 y el versículo 20, hay una conversación donde Isaac le dice, papá, ¿qué está pasando? Y Abraham le dice, mire, es que Dios me mandó a sacrificarlo a usted. Pero Dios es bueno, Dios sabe lo que hace, y vamos. Y entonces Isaac se deja amarrar por Abraham. Vea, Isaac con 21 años y Abraham tiene alrededor de 120 años. O sea, Isaac le hubiera dado un juamazo y hasta ahí llegó. No hubiera pasado nada. Y Isaac dijo, este loco quiere matarme, ¿qué le pasa? Pero Isaac, aunque no había oído lo que Abraham lo que Dios le había dicho a Abraham, él confiaba en el liderazgo de su papá, confiaba en la relación que Dios tenía con Abraham. Y dice, Isaac dice, si Dios le pidió esto, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Y entonces yo voy a sacrificarme y ver el milagro que Dios tiene para mí. No solo para Abraham, sino para mí, para Isaac. Entonces, esta parte del pasaje no está en el pasaje bíblico, pero estoy seguro que esa conversación tuvo que haber pasado. Y entonces vemos también el corazón de Isaac, donde aunque no recibe la promesa de Dios directamente, él confía en el líder que tiene, confía en el papá que tiene y confía en la relación que ese papá tiene con Dios.
Hay otro pasaje que yo vacilo aquí en montones, que es esposas, sujétense a sus maridos. Es el pasaje que todas las mujeres odian de la Biblia. Pero doña Flora una vez dijo, miren, no es sujétense a cualquier patas vueltas. No, es, el pasaje empieza diciendo, maridos, amen a sus esposas como Dios ama a la iglesia. Entonces, si ustedes entienden, si nosotros entendiéramos la relación que Dios tiene con su iglesia y cómo Él, como Jesús, llegó a sacrificarse hasta la muerte por su iglesia, entonces, dice doña Flora, que fácil es sujetarse a un marido que tenga esas características. Es muy difícil sujetarse a un marido que sea borracho, que sea un mentiroso, que no tenga una buena relación con Dios. Es muy difícil sujetarse a una persona así. Pero si usted tiene una persona, un marido, un esposo, que se sujeta de esa manera, como Dios como Jesús se sujeta a la iglesia, o como Jesús ama a su iglesia, es muy fácil sujetarse. Bueno, Isaac tenía ese mismo liderazgo con Abraham. O sea, él sabía que su líder, su papá, su sacerdote, tenía una relación estrecha con Dios. Entonces, aunque yo no oí la promesa, no importa. Yo sé que Abraham sí oyó la promesa y Abraham oyó bien, y vamos a ver aquí algo impresionante que Dios va a hacer por todos nosotros, tanto por mi papá como por mí, ¿verdad? Entonces vemos la actitud y el corazón de Abraham y el de Isaac también. Escuchar la promesa que otro recibió y ser obediente a ella. Y esa completa sujeción al liderazgo. Y vean qué interesante, y esto lo oí hace unos meses y me llamó la atención. Abraham siempre estuvo atento a la voz de Dios. Y el más agradecido que estuvo atento a la voz de Dios tuvo que haber sido Isaac. ¿Por qué? Abraham recibe una orden, él estaba tranquilo, recibe una orden, y esa orden que recibe por parte de Dios definitivamente turba su corazón y le da mucho estrés. Él pasa durante varios días, se calcula que un par de días, caminando hacia el monte, en ese momento de reflexión, en tratando de asimilar lo que Dios le estaba diciendo a él que hiciera, pero él no deja de escuchar la voz de Dios. Y cuando está con el cuchillo listo para darle, Dios le dice, Abraham, pare. Qué dicha que él seguía oyendo la voz de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros, recibimos una orden de Dios y ok, nos vamos y lo hacemos, y nos olvidamos de seguir escuchando la voz de Dios. Y entonces Isaac hubiera muerto porque Abraham no siguió escuchando la voz de Dios. Entonces no es escuchar la voz de Dios y ser obediente, sino es seguir escuchando la voz de Dios. En medio de esa situación o esa actividad que Dios nos pide que hagamos, seguir escuchándolo, seguir trabajando y seguir guiándose por Dios, ¿verdad? Y Isaac fue el que más le agradeció esa actitud de Abraham. Después el cordero es cambiado por Isaac, como muestra los ritos sacrificiales de la ley y como recordatorio de lo que Jesús iba a hacer por nosotros, ¿verdad? Isaac no tenía por qué morir. De hecho, Dios aborrece los sacrificios humanos, pero toma este tipo de acción con Abraham para ver a dónde está el corazón de Abraham. Abraham le muestra dónde está su corazón, y eso logra que nosotros nos relacionemos con el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, ¿dónde está el corazón de Abraham? ¿Dónde está el corazón de Dios? Y cómo Dios se desprende de su Hijo por el amor que tiene a nosotros. ¿Ven qué bonito? Como la relación entre el Padre y Abraham, como Isaac y Jesús, y como esa relación de Abraham con Dios, igual es esa misma relación de Dios con nosotros, como se vuelve, como que todo tiene sentido. Jesús muere por nosotros, el Padre está totalmente abatido por eso que tuvo que pasar Jesús, que fuera esa muerte en cruz,
pero por un bien mayor. Para Abraham significaba mostrarle a Dios dónde estaba su corazón. Y para Dios significaba volver a relacionarse con nosotros, que es lo que Dios quiere al final de cuentas, relacionarse con nosotros, religar su corazón con nuestro corazón. Lo logró por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con Dios? Ahora que ya vimos estos dos pasajes, el de Jairo, que tiene una necesidad y va donde Dios, y el de Dios, que tiene un deseo y va donde Abraham, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos como hijos de Dios. Y este concepto de hijos de Dios es muy, muy importante, porque es un concepto totalmente revolucionario del Nuevo Testamento. Antes, el Antiguo Testamento, lo que hablaba era Elohim, el Señor, algo ahí grandote, y no me tomen a mal. Dios sigue siendo el Señor, Dios sigue siendo algo grandote. Pero Dios no nos dice, no quiero que ustedes me tengan miedo. Yo quiero que ustedes se relacionen conmigo como hijos de Dios. Y esto es muy importante, esa palabra hijo de Dios. ¿Cómo es que nos relacionamos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué es esa relación de hijos? ¿Ok? Y después, la identidad de cualquier creyente debe ser de hijo y tiene que ser entendiendo el privilegio de ser hijo de Dios, ¿verdad? La idea de que como hijos de Dios no es cualquiera, es el privilegio de ser hijo de Dios. Una amiga una vez estaba en el carro y andaba con las ventanas cerradas, y en eso llegó una persona, le sacó una pistola y le dijo, bájese del carro, yo voy a llevar su carro. Y ella empezó a gritar, le dijo, usted no sabe quién soy yo, de quién soy hija yo, usted va a tener un problema si usted se da cuenta quién es mi papá. Y el muchacho salió corriendo asustado porque quién sabe qué mafioso es el papá de esta señora que yo le iba a quitar el carro. Y ella estaba diciendo, no, es que yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios usted no puede hacer eso. Igual nosotros tenemos que luchar por nuestras bendiciones y arrebatárselas al enemigo, sabiendo que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, como hijos, no podemos permitirle al enemigo que nos mienta diciendo que no somos suficientemente buenos para ser hijos de Dios o hijas de Dios. Dios nos da la autoridad de ser llamados su hijo. Y Satanás es el primer huérfano. Satanás es el primer ángel caído que perdió a su padre. Y entonces ese concepto de orfandad, él lo trae aquí a la tierra, y cuando Adán mete la pata y le entrega en bandeja plata la tierra a Satanás, entonces Satanás es el señor de este mundo. Entonces ese concepto de orfandad lo trae a este mundo. Y entonces vivimos alrededor de un montón de gente huérfana, que no sabe quién es, que no sabe qué es lo que puede hacer y no sabe lo que es capaz. ¿Por qué? Porque se sienten huérfanos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener bien claro ese concepto de ser hijo. Pero ¿para qué es que somos hijos de Dios? Entonces, primero que nada, tenemos que establecer identidad. Saber que como hijos de Dios tenemos derechos, tenemos deberes, pero tenemos una investidura que nos cubre y nos protege. Pero toda esa identidad tiene que surgir primero de nuestra mente, sabiendo quiénes somos. Entonces, el ser hijo, lo primero que nos hace es establece identidad. ¿Ok? Y establece igualdad. O sea, todos los hijos son iguales. Entonces, por gracia y por adopción, Jesús nos pone y nos hace, esta es una palabra muy importante, coherederos. Coherederos quiere decir que tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios y la misma herencia que Jesús. Entonces vemos como el pasaje en Salmos dice, ¿por qué se ha vuelto a la humanidad? ¿Y por qué está tan cerca de la humanidad? Y casi que le echa un poquito menos que Dios. Y aquí nos está diciendo ahora que todos los derechos que Jesús tiene como hijo de Dios nos hace
gracias a su sacrificio, coherederos a nosotros de esos derechos y privilegios que tiene. Entonces, todo lo que hizo Jesús, por medio de que era hijo de Dios, nos lo transfiere a nosotros y nosotros podemos hacer todo eso. Entonces, entender ese concepto de igualdad de derechos, no es que somos iguales que Jesús, porque Jesús lo hizo porque Él pudo hacerlo y decidió adoptarnos a nosotros como seres humanos. Pero el entender esa igualdad de derechos que tenemos con Jesús nos ayuda a entender y a relacionarnos correctamente con Dios. Porque yo siempre les he dicho, las oraciones nuestras no tienen que ser como, Señor, por favor, sáname. Señor, por favor, ayúdame. No, esa no es una oración de un hijo de Dios. Es una oración de un siervo de Dios que le pide a su amo clemencia y misericordia. Y como les dije anteriormente, no es misericordia la que mueve la mano de Dios. Es la fe. ¿La fe de qué? De que somos coherederos. De que tenemos todo el derecho de llegar al trono de la fe y decirle, Dios, tengo esta situación, ¿usted podría ayudarme? Y con reverencia, porque sabemos que Él es un ser mayor que nosotros, pero con el conocimiento de que somos iguales y coherederos de la herencia de Jesús. Entonces, Adri, si quieres leernos ahí Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, entendiendo el sacrificio de Jesús, haciéndonos partícipes de ese sacrificio de Jesús, nos volvemos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, el papá de los tomates. No es cualquier cosa. O sea, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Okay? Y después, un hijo obedece al padre, recibe una doble porción y tendrá unción, fe y la bendición del padre. Entonces, ya entendimos los privilegios, pero también tenemos que entender los deberes que tenemos como hijos, que es obedecer al padre y hacer lo que él nos pide. Igual como lo hizo Abraham, cuando Dios le pidió algo totalmente disparatado, él dijo, lo hago. Igual como lo hizo Jairo también, que en esa paciencia pasiva de la fe, en ese caminar con Jesús y creer que ya, ¿para qué? Si yo lo que andaba pidiendo era que sanara a mi hija y ya mi hija no va a ser sanada porque ya se murió. Porque no vemos el final de la película. Cuando Jairo va caminando con Jesús hacia su casa, seguramente va a decir, ya, ¿para qué? Pero él siguió caminando con Jesús y siguió sin miedo y con fe caminando con Jesús. ¿Ok? Entonces, ese obedecer en esos momentos difíciles al Padre que sabe mejor, más que nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios sabe más que nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy yo y dónde vengo? La gente se pregunta todos los días eso. ¿Quién soy yo y dónde vengo? Nosotros como coherederos de Jesús tenemos que saber quiénes somos y de dónde venimos. ¿Ok? Entonces, primero que nada, usted es un hijo de Dios y usted vino de Dios. Y no es que todo el mundo es hijo de Dios. Y aquí es un tema un poco controversial, porque no toda la creación es hijo de Dios. Para usted ser hijo de Dios, tiene que saber quién es su padre, de dónde vino usted y qué es lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Entonces, entender con fe quién es usted y de dónde vino, lo convierte usted en un hijo de Dios y en un coheredero con Cristo. ¿Okay? Después, Dios es nuestro Padre Celestial. Padre, y este es el concepto que quiero que nos quedemos para hoy. Si podemos usar una palabra que nos describa nuestra relación con Dios, tiene que ser esta. Padre. Padre. Fuente de vida. El lugar de origen. O sea,
venimos de nuestro Padre. Del Padre es que nosotros tenemos la herencia. Tenemos los mismos ojos, tenemos el mismo caminado, tenemos las mismas recursos que nuestro Padre. Nos da origen, nos dice de dónde venimos. La provisión y protección del Padre nos ayuda a caminar sabiendo quiénes somos y para qué, y de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Teo, si quieres leernos ahí 1 Corintios 4:15. Pues, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Entonces, vean qué bonito. O sea, por más que leamos la Biblia, por más que hagamos actividades de cristianos, siempre les he dicho esto y ojalá que entendamos el concepto de qué significa hacer actividades de cristianos, que no nos convierte en cristianos, nos convierte en compañeros de actividad. Si nosotros no entendemos quién es nuestro Padre Celestial, si nosotros no entendemos de dónde es que venimos, no hay nada que podamos hacer. Vamos a seguir orando, pidiéndole misericordia e implorando a ver si ese Ser Supremo decide en su misericordia bendecirnos a nosotros. Porque si no entendemos que somos hijos y que Él es nuestro Padre, vamos a vivir toda la vida relacionándonos mal con Dios. Vamos a relacionarnos desde una plataforma equivocada. Vamos a orar equivocadamente, vamos a pedirle equivocadamente, vamos a solicitar o creer que nos puede dar equivocadamente. ¿Por qué? Porque no estamos con la relación correcta de padre e hijo, que es la que Dios hizo por nosotros. ¿Ok? Entonces entendemos el rol, ahora vimos el rol del hijo y ahora entendamos el rol del padre. Y esto nos puede servir a nosotros como padres terrenales, aquí para nuestros hijos, y no solo nuestros hijos de carne, sino también nuestros hijos espirituales, sino también para entender cómo nos relacionamos con nuestro Padre Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra engendrar significa dar a luz. Pero el papá es mucho más que un donador de esperma. Es invertir, o sea, es los recursos que nuestro Padre tiene, nos lo da a nosotros. Entonces, nos da el tiempo, el dinero, los recursos, la oración, como un Padre terrenal. Pero veamos qué interesante si lo llevamos como Padre, como Dios. Todos los recursos que Dios tiene también son nuestros. Entonces, es una relación con un ser mayor, porque igual nuestros hijos tienen que entender que su padre sabe más que ellos. Igual nosotros como hijos tenemos que entender que Dios sabe más que nosotros, pero todo lo que tiene el Padre es para nosotros también. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que vimos en el pasaje anterior. Somos herederos en Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, todo lo que Dios tiene es de nosotros. Todo el tiempo, todo el dinero, todos los recursos es para nosotros. Y lo vamos a obtener cuando obtengamos la madurez, ¿verdad? Igual como los hijos, que no nos pase como lo del hijo pródigo, que antes de que llegara a la madurez le estaba pidiendo la herencia, ¿verdad? Pero es importante el rol de padre de engendrar y de atender y cuidar también, ¿verdad? La idea de que tenemos un padre nos va a ayudar al destino, hacia dónde vamos. Vimos anteriormente, ok, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Si nosotros respondemos correctamente esas dos preguntas, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. ¿De dónde venimos? De nuestro Padre. Entonces, como de dónde venimos de nuestro Padre, sabemos a dónde vamos. Porque todo lo que hace el Padre también lo hacemos nosotros. Y entonces ese concepto de propósito en nuestra vida surge y camina de acuerdo al Padre que tenemos, que fue el que me engendró y me dio los recursos para que yo cumpla los propósitos que tenemos en este mundo. ¿Ok? Y el Padre es el ejemplo
de lo que predica. El Padre nos muestra cuál es la imagen que nosotros queremos parecernos a. Entonces es importantísimo. Nosotros como padres tenemos que cuidar todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cómo lo decimos, porque nuestros hijos nos están viendo y van a cumplir lo que ellos vieron en nosotros. Entonces no es lo que yo digo, sino lo que yo hago, lo que va a moldear a mi hijo. Hay una foto lindísima que Kenia me tomó cuando Ignacio era chiquitillo, tenía como un año, menos de un año, casi ni que se podía sentar. Y llego yo y me siento en el escritorio, en el sillón de la sala, y me siento y pongo la mano así en el sillón. Y Ignacio se sienta a la par y ¡pum! Pone la mano exactamente igual. Y dije yo, santo Dios, qué susto, porque todo lo que estoy haciendo, Ignacio lo está viendo y va a querer parecerse a lo que yo estoy haciendo. Entonces es una responsabilidad muy grande para nosotros como padres. Bueno, para Dios también. Nosotros tenemos que entender que Él es nuestro ejemplo y tenemos que parecernos a nuestro Padre. ¿Okay? Y ese parecernos a nuestro Padre nos da identidad. Nos ayuda a saber quiénes somos y cuáles son los valores que nos mueven a nosotros. Por eso hace unos meses estuvimos viendo, entendiendo cuáles son las características de Dios. Entendiendo cuáles son las características de Dios, deberíamos entender cuáles son nuestras características también, porque eso nos da identidad. Y el saber que tenemos un Padre también nos reafirma a nosotros como hijos y nos da un ground, nos da como un ancla para saber cómo nos podemos mover y qué es lo que vamos a hacer sabiendo quién es nuestro Padre. ¿Ok? ¿Cuál es la marca de un hijo o una hija? Y aquí ya vamos ahorita terminando. Son 3 cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos. Y no es que si las dejamos de hacer, dejamos de ser hijos. O sea, un hijo no deja de ser hijo porque se jale una torta. Un hijo deja de ser hijo cuando niega a su padre. Pero por cometer errores, por crecer, por ser más inmaduro, no vamos a perder nuestra identidad de hijos. Pero si un hijo que sabe quién es su padre, va a tener esas 3 características. Entonces, la primera característica es la obediencia. Y eso lo veo muy claro, por ejemplo, en Deuteronomio 28, donde dice, ok, todo esto van a tener ustedes si logran obediencia. Y la obediencia es, que dice, la llave maestra del favor del cielo. Si nosotros tenemos un hijo que es un hijo que da buenas cosas, entonces nosotros le vamos a confiar más. Entonces un hijo obediente es más fácil que Dios le cumpla lo que él está pidiendo. Primero que nada porque la obediencia no nace de las acciones, nace de dónde está el corazón de esa persona. Entonces un hijo que es obediente indica que tiene un corazón cerca de su padre. ¿Okay? Igual lo vimos con Isaac. Isaac fue totalmente obediente con Abraham. Y Abraham le dijo, vea, siéntese aquí, yo lo voy a amarrar y lo voy a matar. Isaac dijo, ok, está bien. Totalmente obediente. ¿Por qué? Porque Isaac sabía dónde estaba el corazón de Abraham. Y él sabía que la relación que Abraham tenía con Dios. ¿Ok? Entonces es muy importante la obediencia. La relación. No podemos esperar que Jesús siga tocando la puerta y nosotros haciéndonos los locos y no tenemos relación con él. O sea, no podemos pretender ser hijos si no tenemos una relación con nuestro Padre. El fin de semana invité a mi papá a que tomara café aquí. ¿Y por qué? Porque es la idea de que tengamos relación, que llegamos, hablemos y al final de cuentas uno habla de puras tonteras, o sea, nada trascendental. Pero es esa relación, es estar cerquita, el saber quién es él, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta hacer y que él sepa qué es lo que estoy haciendo yo y cómo es que estoy moviéndome yo hacia las cosas que he estado moviendo. ¿Ok? Y la honra. La honra es la moneda del intercambio de cualquier relación. O sea, si yo soy hijo, me toca comportarme como hijo. ¿Por qué? Porque mi actitud, mi comportamiento va a reflejar a mi papá. El que queda bien o el que queda mal con respecto a mi comportamiento no soy yo, es mi papá, el que me crió, el que me da identidad, el que me enseñó mis valores. Por eso es que es el concepto de el hijo malcriado
No es un hijo que es malo. Es un hijo que sus padres lo criaron mal criado. Entonces, un hijo mal criado no habla mal de él, habla mal de los valores que le inculcaron a él. Entonces, igual nosotros, si nosotros nos hacemos llamar cristianos, tenemos que honrar a nuestro Padre. ¿Cómo? Por medio de la obediencia y por medio de la relación. Entonces, igual, el ser hijo nos da un montón de privilegios, pero la responsabilidad más grande es nuestro testimonio, porque nuestro testimonio va a hablar de la honra que nosotros le tenemos a nuestro Padre. Igual, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Ok? Don Álvaro, si quieren leer Hebreos 5, 8 y 9. Está bien. Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces es muy importante. Inclusive Jesús, siendo Dios, le obedeció y aprendió acerca de la obediencia. Y esa obediencia lo perfeccionó y perfeccionó su misión. O sea, es muy diferente hubiera sido si Jesús, siendo hijo, siendo Dios, toma otra decisión y dice, no, yo a esto no le entro. Él tenía todo el derecho de hacerlo. Él tenía todo el poder para hacerlo. Cuando está en Monte Getsemaní le dice, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Está diciéndole, vea papi, yo aquí puedo agarrar, llamo un par de ángeles, me llevan y aquí me olvido este montón de malamanzados que ni siquiera pueden estar de pie, están dormidos ahí cuando yo les pedí que oraran por mí. Pero Jesús no dijo eso, Jesús dijo, voy a ser obediente. Y si usted me dice que la única forma que tengo yo para poder relacionarme con usted es por medio del sacrificio de la cruz, le entro, no me toca otra. Porque Jesús fue obediente y en esa obediencia fue perfeccionado también. Igual nosotros somos perfeccionados por medio de la obediencia. Entonces, tenemos que aprender a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Y esto es, si entendemos nosotros la profundidad que hay en esa primera versículo del Padre nuestro, es el corazón de lo que Jesús quería enseñarnos a nosotros con respecto a nuestra relación con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Y quiero dejarlos con este pasaje, con este versículo que es el inicio de lo que vamos a ver la próxima semana, que es estudiar el Padre nuestro. Porque aquí en este primer pasaje del Padre nuestro está toda la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Todo el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Todo el entendimiento, toda la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Al igual como Jairo sabía quién era su padre y sabía que Jesús podía resolverle el problema a la hija. Igual como Abraham, que sabía quién era Dios. Isaac, que sabía quién era el padre de él. Esa relación tan estrecha es la que Dios sintetizó en este pasaje de aquí. Padre nuestro que estás en el cielo. Totalmente revolucionario para la época. Ya nosotros esta oración no la sabemos. Yo me acuerdo que yo me la aprendí de memoria como tenía como 4 años. Entonces mi mamá dijo, uy, va a ser sacerdote, chiquito. Porque yo me aprendí el Padre Nuestro desde muy pequeñito. Entonces tal vez para nosotros es como el día a día. Sí, Padre Nuestro que estás en el cielo, amén. Y lo recitan así. No, entender la profundidad de lo que quiere decir Padre Nuestro que estás en el cielo. Es entender la relación que Dios quiere que tengamos nosotros. ¿Ok? Recuerden que estamos con durante todo el mes de Proverbios. Ha sido una actividad lindísima que me ha encantado y creo que hemos crecido montones. Aquí estoy pasando yo todo lo que hemos estado, la retroalimentación que ustedes me han estado pasando. Tenemos días de que
que todos los 15 personas que estamos orando o que estamos haciendo la actividad, hemos tenido retroalimentación. Tenemos 3 días que no todo el 100%, pero no, 3 no, 1, 2, 3, 4 días que no tenemos el 100%. ¿Qué es lo que yo le decía a Aníbal? Últimamente van reduciéndose aquí la cantidad de gente que está haciendo la actividad, y eso es normal y siempre pasa, pero ojalá que sigamos teniendo esos todos los días siguiendo la actividad y acompañémonos. Es muy lindo saber que estamos todos acompañados. Aquí abajo tienen un porcentaje. A ver quiénes llevan el 100, quiénes llevan un 94, quiénes llevan un 81, quiénes llevan un 88. Para que o se ponen al día si quieren, o sigamos siendo un poquillo más constantes para no perder todo lo que estamos haciendo. Y no es que esto va a llevarnos al cielo, o no es que esto va a ayudarnos a ser mejores cristianos, pero sí nos va a transformar nuestro corazón y nos va a llevar siempre por mejores lugares y crear ese hábito que les he dicho de la lectura bíblica. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto. Todos muy callados. Yo sí, cuando Dios lleva a Abraham para esa prueba, eso está como una relación del proverbio que dice que el oro y la plata la prueba en fuego, mas Dios probará tu corazón. Exactamente, sí. Yo me pongo en los zapatos de Abraham, qué duro es que tú tengas que llevar a tu hijo para allá, ¿sabes? Bueno, hay que entender el momento histórico que estaba viviendo Abraham, ¿verdad? No estaba escrita en la Biblia, no se sabía la relación, o sea, no se sabía quién era Dios. Por eso es que Abraham, y les he dicho varias veces, por eso Abraham es el padre de la fe, porque él no tenía como un punto de comparación. Ya nosotros tenemos un punto de comparación. Entonces, si nosotros oímos por ahí que Dios nos pide que sacrifiquemos a nuestro hijo, no es Dios el que está hablando. Abraham no sabía porque era la primera vez que alguien se relacionaba de esa forma con Dios. Abraham es el primer patriarca. Por lo menos Isaac ya sabía cómo se relacionaba Dios con Abraham. Pero Abraham no tenía nada más allá para atrás. Entonces, el entender ese momento histórico es muy importante. Pero sí es una cosa dura que Dios también tuvo que hacer. Entregar a su hijo para que todo el que en él crea no muera, sino tenga vida eterna, ¿verdad? Que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Igual a Abraham. Entonces el corazón de Abraham, que hasta entregó a su hijo por Dios. Entonces sí, es un asunto muy difícil, pero ¿quién va primero en nuestra vida? Cuando tomamos decisiones, ¿quién va primero, nuestro trabajo o nuestra relación con Dios? ¿Quién va primero, nuestra familia o nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Inclusive, ¿quién va primero, nuestra esposa o nuestra relación con Dios? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente interpreta que mi relación con Dios tiene que ver con mi relación con la iglesia. Entonces, usted tiene que ir a orar, porque entonces, ¿quién va primero? ¿Dios o la iglesia? Perdón, Dios o su familia. Entonces la gente dice, deja botada a su familia por irse para la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado, no es eso lo que Dios está diciendo. Hoy Kenia tenía una actividad, entonces por eso me dijo que no se podía conectar, y yo vacilando le digo, sí, está bien, ahí está su relación, ahí están sus prioridades, esta otra reunión o su relación con Dios. Esto no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, eso tiene que ver con el estudio bíblico que estamos haciendo y el crecimiento que todos queremos tener. Pero sí hay que tener claro que nuestra prioridad número uno tiene que ser Dios. Y las actividades que nosotros hacemos para acercarnos a Dios son importantes por eso, porque nos ayudan a acercarnos con Dios. Pero siguen siendo actividades. Pero sí, es un asunto difícil que Dios le pidió a Abraham que hiciera, y que ahí estaba probando dónde estaba el corazón de Dios. Igual Dios nos pide a nosotros que le entreguemos todo. Mucha gente hace un paralelismo entre el pasaje de Abraham con Isaac y el joven rico. Cuando Jesús se acerca al joven rico y le dice, el joven rico, bueno, ¿qué hago yo para heredar el reino de los cielos?
Y el joven rico dijo, Jesús le dice, hey, siga los mandamientos. Ah, yo lo he hecho eso desde pequeñito. Ok, esto, entonces entregue todo, déselo a los pobres y sígame. Y entonces el joven rico, Dios o Jesús, sabe dónde estaba el corazón del joven rico. Y el joven rico le dijo, ay, no voy a entrarle a eso. Y se va. Seguramente le hubiera pasado como Abraham. Si el joven rico llega y agarra todos sus bienes y se los entrega a los pobres, Dios le hubiera dicho, no, ya sé dónde está su corazón. Ok, siga. Porque Dios no pide esa plata o ese sacrificio para probar o para poder seguirlo a él, sino lo que él andaba buscando es dónde está su corazón. Y yo creo que es la enseñanza del pasaje de Abraham es esa. ¿Dónde está nuestro corazón? Si el corazón está en las cosas materiales, el corazón está con nuestros hijos o con nuestra familia, y no, nuestro corazón debería estar con Dios. Pero sí, es durísimo, es durísimo. Y tal vez uno lo dice así más fácilmente porque está de este lado, pero estando en los zapatos de Abraham, quién sabe si uno hubiera hecho lo mismo. Hace un tiempo escuché que el corazón humano tiene un altar y entonces como tiene un altar, nosotros necesitamos de alguien que se posicione en ese lugar. Entonces, el lugar de Dios es el que quiere ese trono, pero nosotros pues, digamos que nos vanagloriamos nosotros mismos, entonces caemos en ego, sí. Luego ponemos sustancias o también nuestra familia, otras personas, y al final todo eso es una codependencia y que entonces tenemos que tener una relación correcta con las cosas, con las personas y tener, digamos, bien posicionado a Dios en nuestro corazón para no caer en esa codependencia. Uh-huh. Sí, Dios nos creó a nosotros con ese altar, como lo pusiste vos, pero para ser llenados por Él, ¿verdad? Pero nos da a nosotros la opción, pero de que lo llenamos con algo, lo llenamos. Si no es con Dios, es con cualquier otra cosa, con cosas materiales, con cosas que no son Dios, pero lo que tenemos que hacer es ser conscientes de eso y llenarlo con Dios, ¿verdad? Pero sí, muy bonito eso que pusiste. Definitivamente tenemos un altar y le pertenece a Dios, pero nosotros a veces le ponemos cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero sí. Listo.